Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a charlarles un poco sobre la teoría de roles. Voy a tratar de explicarles todo en el menor tiempo posible. Bueno, vamos a arrancar. Obviamente que la teoría de roles dentro de la psicología social es fundamental que la sepamos, pero no solo que la sepamos, sino que sepamos también cómo esos roles se van a jugar dentro del grupo y qué tipo de roles podemos identificar dentro del grupo. Como para hacer un breve repaso de dónde viene el concepto, la palabra rol es una palabra que nosotros le asociamos mucho al teatro o a la escena teatral y que tiene que ver con esto de cumplir un papel, ¿no? Es decir, de ponerme en el papel de... Dentro de los grupos, los roles existen de forma, por supuesto, supernatural, es decir, que cada vez que se encuentra un grupo de personas, los roles se dan, están, los podamos identificar o no. Nosotros en los grupos vamos a ver distintos, o por lo menos en la teoría de la psicología social, identificamos cinco tipos de roles, ¿no? Desde nuestra teoría. Dependiendo, como siempre digo, la teoría o la disciplina que estudiemos, son los roles que vamos a poder identificar. Y también vamos a ver ahora cuál es la diferencia también con otros espacios. Para Pichon, la definición de rol tiene que ver con que es un modelo organizado de conducta relativo a una cierta posición del individuo en una red de interacción ligada a las expectativas propias y del tiempo. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, un modelo de conducta, ¿sí? Es decir, que nosotros, dependiendo del rol que estemos ocupando, es cómo nos vamos a comportar o viceversa. Dependiendo de nuestro comportamiento, es el rol que vamos a tomar, ¿sí? Y que por supuesto esto va a estar ligado a las expectativas que otras personas pongan sobre nosotros y viceversa. Y esto es fundamental de poder identificarlo dentro de los grupos, ¿sí? De las expectativas que tienen el resto de las personas o sea, con un rol o con una persona que ocupe cierto rol, después va a ser clave también para poder entender la dinámica del grupo y por qué, por ejemplo, algunos roles pueden ser más fijos más bien se estereotipan. Y bueno, el rol se puede configurar entonces para asumir o para negar una tarea, ¿sí? Esto ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata esto. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco entonces de lo que es la verticalidad y la horizontalidad. Eh, Estos son dos conceptos claves que nosotros dentro del grupo lo trabajamos mucho en la psicología social, ya que decimos que este conjunto de verticalidades sería lo que conforma la horizontalidad, que sería el grupo. Es decir, la verticalidad sería cada una de las personas que integran este grupo, cada una de nuestras actividades, esa carga histórica que llevamos nosotros las personas, nuestra novela de vida, ¿no? Es decir, eso que tiene que ver con nuestras
matrices de aprendizaje que nos configuran en cómo pensamos, cómo actuamos fuera y dentro del grupo. Y la horizontalidad es lo estructural, lo situacional, y aquí y ahora grupal, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en la confluencia o en la conjunción de esa horizontalidad y de esa verticalidad es donde se va a dar precisamente el rol. Y esto es, pero fundamental que lo tengan todo el tiempo presente. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los roles, cada vez que haya o exista un rol en el grupo, no se van a dar solamente, meramente por las características personales o porque una persona decide realizar esas tareas o decide de manera inconsciente, obviamente, ocupar ese rol, sino que el grupo también está habilitando eso, ¿sí? La articulación entonces entre esa horizontalidad y esa verticalidad supone admitir que toda conducta es que viene de esa doble confluencia. Entonces, desde la verticalidad, nosotros podemos jugar determinado rol, pero también va a ser la horizontalidad que permita que ese rol se pueda dar dentro del grupo, que se permita transformar o que directamente no se le dé espacio a eso. ¿Por qué hay que tener presente esto? Como decía hoy, bueno, cada vez que hay alguna situación con un rol o se estereotipa o empieza a molestar, como muchas veces pasa con el rol incidente, lo que sucede es que el grupo tiende a no hacerse cargo de esta situación, ¿sí? Tiende a esto, chivar y a echarle las culpas a esa persona que siempre mantiene ese mismo rol, etcétera, ¿no? Y acá lo que tenemos que entender es que precisamente se tiene que dar siempre esta confluencia, es decir, si el grupo no habilita que esa persona tome ese rol precisamente no va a ser tomado por esa persona y viceversa. Lo mismo uno debe asumir también tener ese rol, ¿no? ¿Sí? De repente a mí todo el tiempo me están adjudicando un rol de líder y yo tomo ese liderazgo, bueno, estoy asumiendo, pero si en algún momento me quedo ahí, hago un pasito para el costado o no respondo a ese pedido, que muchas veces es más literal o más explícito, ahí voy a estar haciendo que otra persona lo tome o que se genere algo en el grupo. Entonces, es importante esto, el rol siempre se va a jugar desde la verticalidad y desde la horizontalidad. Por lo tanto, tanto esas individualidades como el grupo en sí mismo va a tener o va a ser, digamos, consciente, o bueno, acá dice también inconscientemente, ¿no? Pero va a tener la responsabilidad de que se estereotipen o no ciertos roles. Seguimos. Y ahora vamos a ver cuáles son los 5 tipos de roles que están dentro del grupo. Yo sé que en algunas teorías hablan de 4 roles. Yo aprendí 5 y me gusta enseñar 5 roles porque me parece que justamente el que por ahí le falta es el rol silente y es un rol que para mí también es fundamental dentro de lo que es la grupalidad y ahora vamos a ver por qué. El primero que tenemos es el líder. El líder es ese rol en quien se deposita lo positivo, es decir, en quien se deposita muchas veces un saber, ¿no? Que puede ser un saber hacer, que puede ser un saber teórico, ¿sí? Que puede ser en cualquier otro tipo de saber. Lo que tenemos que tener en cuenta con nosotros, y esto para todos los roles, es que las personas, digamos, también asumimos ciertos tipos de roles, porque también esto va a estar relacionado con nuestra personalidad. Es decir, hay personas que por su personalidad, por su manera de actuar, de ser, tienen una mayor facilidad, una mayor afinidad eh, para precisamente que se le adjudiquen o asumir cierto tipo de rol. ¿Sí? Esto es importante también de poder entenderlo, por eso es que muchas veces se hace difícil esto de el movimiento de los roles. Em, entonces, hará lo que las personas no pueden hacer por sí mismas. Esto es clave también de poder entender porque qué pasa cuando los roles, el líder específicamente, puede generar muchas veces dependencia en el grupo. Es decir,
No, bueno, siempre el grupo espera a que esa persona accione, a que esa persona haga, a que esa persona autorice, ¿sí? Porque a veces pueden también estar esperando, quizás de forma inconsciente, que esa persona diga sí, pueden hacerlo, o sí está bien, o no está mal, hagamos esto, hagamos aquello. Y ahí es cuando entramos en un problema. Y ahí es cuando entramos en un obstáculo, cuando un grupo comienza a depender de un rol que en este caso siempre va a ser el líder. Em, Algo acá importante de saber es, el líder va a ser esa persona que impulse, que haga, que diga, que traiga al grupo siempre hacia la tarea, ¿sí? Va a ser ese que si hay que hacer, hay que salir a organizar una fiesta para juntar plata, bueno, va a ser el que invite, el que arme el grupo de WhatsApp, ¿sí? O el que trate de organizar un poco, puede ser uno o dos, obviamente, esos que tratan de organizar. Y que siempre están trayendo al grupo hacia la tarea, ¿sí? Muchas veces esa persona que, si nosotros pensamos la situación de los grupos operativos, bueno, va a estar en el grupo operativo y va posiblemente a retomar preguntas que haya hecho el coordinador, ¿sí? Va a querer volver, si el grupo se ha ido, va a querer traer de vuelta a que el grupo pueda trabajar. Por eso es que muchas veces se genera esta confusión entre el líder y el coordinador, ¿no? Muchas veces los grupos piensan que el coordinador es el líder, ¿no? Nosotros tenemos que estar todo el tiempo corriéndonos de ese espacio para que precisamente el grupo tampoco pase a depender de nosotros. Quienes coordinamos grupos no somos parte del grupo, por lo tanto, no podemos analizarnos o no nos pueden analizar con estos rol, ¿sí? Si no puede cumplir con las expectativas que se le depositan, puede pasar a ser un chivo o un chivo. ¿Qué es esto? Por supuesto, y esto todos los roles son susceptibles de ser chivos después, ¿por qué? Cuando el líder, por distintas circunstancias, no cumple con eso que se le deposita, con eso que se espera de él, si es una persona que es muy de organizar y un día o no tiene ganas de organizar, o se dio cuenta que ya no lo quiere hacer más, o se corrió, o está enfermo, no vino, o la razón que sea, y el grupo es dependiente de ese líder, lo que van a hacer es chivarlo, ¿sí? Es decir, echarle las culpas de que uy, no pudieron hacer tal cosa porque no estaba él, o porque él no organizó, o porque él tenía la lista, o porque estábamos esperando que vos nos mandes un mensaje, o por la razón que esté, ¿sí? Entonces, esto es importante también, bueno, el grupo va a querer a ese líder en términos de utilidad, ¿sí? Por eso acá está bueno siempre hablar de roles y no de personas, ¿no? Porque, bueno, nosotros analizamos los roles y no las personas, eh, sino hay que tener en cuenta también que, como les decía recién, en términos de utilidad, porque, bueno, en la medida en que esta persona pueda cumplir con ese rol de liderazgo, en el grupo va a ser bien visto, va a ser bien recibido. Ahora, cuando ya no lo haga más y ponga en evidencia la responsabilidad grupal, muchas veces puede suceder que se transforme, como decía recién, en chivo, ¿sí? Esto es, por lo general, y bueno, y acá es donde también nosotros empezamos nuestro trabajo o nuestro acompañamiento psicosocial en intentar correr a los grupos de esos lugares, ¿sí? Intentar ver que la responsabilidad no es del líder, que es un integrante más del grupo, que tiene exactamente las mismas responsabilidades que todos los integrantes y las personas que están dentro de ese grupo. Cuando nosotros hablamos de líder, lo que siempre digo yo es que te puede ser líder de tres formas. Te puede ser un líder de una forma autoritaria, de una forma democrática o de una forma más de dejar hacer, ¿sí? Obviamente que un líder autoritario va a ser ese líder que por ahí tenga siempre que controlar un poco más todo, o que ese líder que no consensúe, es decir, cada vez que haya una idea o haya algo para hacer, una actividad, una tarea, más bien de orden, ¿sí? Y diga, bueno, vos haces esto, vos haces aquello, o qué les parece si hacemos tal cosa, pero ese qué les parece si hacemos tal cosa a veces es más demagógico, ¿no? Y quizás termina de alguna manera
convenciendo o manipulando a todos para realmente terminar haciendo lo que quieren, ¿sí? Entonces, ojo acá con esto. O sea, los tres son tres tipos de liderazgo. Lo que nosotros después tendremos que identificar cuando estemos en los grupos, lo que siempre digo es que, bueno, a ver, este tipo de liderazgo. eh, ¿por qué este tipo de grupo necesita un liderazgo autoritario? Sí, eso es lo que yo analizaré. No porque esa persona es autoritaria, claramente bueno, por cuestiones, obviamente que tienen que ver con cuestiones personales, porque como ella está atravesada toda nuestra verticalidad, pero además también porque en ese momento, recuerden que los roles son situacionales, al grupo le está haciendo efectivo eso, ¿sí? Por eso, si el grupo sostiene este tipo de rol, es porque es lo que el grupo en un punto necesita, ¿sí? O necesita o está dejando que suceda de esta forma, ¿sí? Por eso lo que hay que preguntarse es, ¿por qué el grupo necesita este tipo de liderazgo en este momento, o especialmente si durante mucho tiempo sostienen este liderazgo? Después tenemos el liderazgo democrático, que ese es el líder más de consensuar, de preguntar, más bien de delegar, ¿no? Y no tanto de eso, del control, de acaparar tareas, de dar órdenes, sino, che, hay que hacer tal cosa, ¿qué les parece? ¿Cómo les parece que lo podemos hacer? A mí se me ocurre esta idea, ¿qué piensan ustedes? ¿No? Como se debe trabajar o deberíamos trabajar siempre en grupo, ¿no? Bueno, que cada persona pueda aportar lo que pueda aportar, ¿no? Que cada persona aporte de su conocimiento, de su experiencia, de sus ideas, desde su no saber, ¿sí? Eso es importante también. Entonces, el líder democrático va a ser ese que intente tirar la pelota un poco para el grupo, ¿no? Intente que este conocimiento, este saber, esta tarea, se lleve también a cabo entre todos, ¿sí? Intenta consensuar. Y después tenemos más el líder de dejar hacer, que ese es el líder que más bien deja que el grupo haga, que el grupo resuelva, y si en algún momento necesita, no se ve obstaculizado o algo, tira una idea, ¿no? Pero en principio no es el que primero va a motorizar, ¿sí? Como puede pasar, sí, en los otros dos casos, que en principio motorizan, hay que hacer algo, listo, sí, dale, ya lo hacemos, armo el grupo de WhatsApp, les paso el link para que se sumen, ya busqué todo, ¿no? No. Bueno, hace y después si necesita que el grupo que pueda que dé su aporte, digamos, lo va a hacer. Y ahora pasamos al segundo rol, ay, perdón, al segundo rol que es el de chivo. Bueno, el chivo tiene una raíz bíblica, que está bueno acá traerlo, que te habla de cordero como un animal que está destinado al sacrificio, ¿no? Es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y esta frase, decimos, que representa un poco la condición del chivo, ¿no? En cuanto a esto de misario, tiene que ver con esto de sacar afuera. Entonces, ¿qué va a hacer el chivo? Bueno, va a ser ese rol al que se le deposite también un poco todo lo malo que tiene un grupo, ¿no? Que se le depositen las culpas, que se le depositen no hacer, que se le deposite esto de retardar el tiempo, el no saber, ¿sí? ¿Para qué? Precisamente porque aquellas cosas que el grupo no pueda o no quiera hacerse cargo, ¿qué es lo más fácil? Depositarlo en otros. ¿Qué nos pasa a nosotros como personas? Esto es lo que siempre les digo. Cuando a veces no tenemos eh, muy trabajadas ciertas cosas, lo que hacemos es, y no los conocemos mucho, es quizás en realidad algo que me corresponde resolverlo a mí, por las circunstancias que sea, no puedo, no me doy cuenta, no lo veo, lo que hago lo deposito en otra persona. Deposito o esa responsabilidad o esa culpa, ¿sí? En otra persona. Entonces, eso habla en realidad más de mí que de la otra persona. Es decir, bueno, no me estoy pudiendo hacer cargo de algo, entonces te echo las culpas a vos. Resulta que no pude terminar el trabajo práctico porque el técnico no me arregló la computadora para cuando me tenía que arreglar, ¿no? Y capaz que yo sé que tengo que hacer este trabajo práctico hace 3 meses,
pero los últimos 3 días, los 3 días antes se me rompió la compu y no lo puedo hacer. Entonces la culpa es de otro. No me responsabilizo yo o no tomo la parte de responsabilidad que me toca. En los grupos pasa exactamente lo mismo. Cuando el grupo, por la razón o circunstancia que sea, no, no se hace cargo, va a encontrar a alguien o algo en que depositar. ¿Por qué digo a alguien o algo? Puede ser, el chivo puede ser un integrante del grupo, o puede ser también que sea alguien externo al grupo, como puede ser el clima, como puede ser el coordinador, como puede ser el director de la institución, como puede ser, no sé, la persona que está cortando el paso afuera y no nos deja hablar, no nos deja escuchar, ¿sí? Es sacar algo que en realidad nos corresponde a nosotros, depositarlo en algo o en alguien. Cuando lo depositamos en alguien que es dentro del grupo, ahí vamos a hablar de este chivo unitario, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del chivo? Eliminarlo. Ojo acá, que también es importante saber que así como el líder se estereotipa, el chivo también. ¿Y qué pasa cuando a una persona le depositan siempre ese malestar, esa culpa? Eh, ¿Y qué pasa cuando esa persona también siempre está dispuesta a ponerse en ese rol, ¿no? Más allá de que, como decíamos hoy, bueno, eso muchas veces te da en un lado inconsciente, ¿no? Eso es lo que tendremos que trabajar, bueno, que esa persona pueda también dejar de asumir ese rol, ¿sí? Y que el grupo deje de adjudicar esto y pueda hacerse cargo en realidad él de lo que está produciendo. Bueno, es un poco esto lo que les decía, entonces esta persona será en quien el grupo deposita todos los aspectos negativos, siempre recaen la culpa, se deposita lo malo para después ser eliminado, ¿sí? Todos los roles pueden ser de un momento para otro chivo, el líder, el silente, el saboteador, y todos de un momento para otro pueden ser rápidamente chivos, cuando el grupo ya no le es más no quiero decir útil, si no podría decir, iba a decir otra palabra que se me fue, bueno, ahora ya se me va a venir seguramente. Entonces, sepamos esto, tengamos esta claridad del chivo y tratemos de separarlo de la persona, ¿sí? Y entender entonces por qué se asume este rol. Bien, ahora vamos al portavoz. El portavoz decimos siempre, bueno, es quien denuncia el acontecer grupal, ¿no? ¿Qué es esto de denunciar el acontecer grupal? Es decir, que es esa persona que por una cierta sensibilidad que tiene, o porque quizás es una persona que, no sé, hace muchos años de terapia, que se ha trabajado, que tiene mucha experiencia ya de estar en otros grupos, por la razón que sea, porque tiene otra mirada de lo que se ve, tiene quizás a veces otra forma de percibir las situaciones grupales, es quien expresa, digamos, lo que está pasando en el grupo. Por supuesto que esto no se pone de acuerdo antes con el grupo para hablar, sino que lo hace desde su mirada. ¿Sí? Es decir, che, a mí me parece que lo que pasa en este grupo es tal cosa, yo creo que otra cosa, o lo que yo he visto es que tal cosa, ¿sí? Puede ser un reclamo o puede ser también algún, obviamente, sentimiento general. Es decir, che, yo siento que, a veces decimos, "Uy, yo pienso que, o yo creo que, o yo siento que, o acá se siente como una vibra rara. ¿Qué está pasando acá, no? Como se siente acá en este grupo como una vibra rara, ¿vieron? De que por ahí a veces tiran estas cosas, o yo siento que acá hay algo que no se está diciendo, ¿vieron? Que dice que por ahí tiran esas bombas así, siento que acá hay algo para mí que no se está diciendo, que en realidad estamos queriendo tapar, o estamos queriendo hacer que somos el grupo ideal, pero no lo somos, pero hay muchas cosas para trabajar, etc. Bueno, etc que rápidamente identificamos por qué. Porque dice algo nuevo, porque dice algo que resuena en el grupo, ¿sí? Eso, bueno, si resuena con el grupo, habrá personas que digan que sí, que están de acuerdo con él, y si no, también, porque puede pasar esto también con los portavoces, que el grupo no está todavía eh, con esa apertura, con esa madurez para hacerse cargo de esas situaciones
situación que está planteando el portavoz, ¿qué va a hacer? Lo va a archivar y que le van a decir, no, eso en realidad es lo que vos pensás, eso es lo que vos crees. Yo la verdad que no, no como grupo digo, no, la verdad que yo no creo que eso sea así. No, no me parece, ¿no? Como que varias personas digan lo mismo. Bueno, eso pasa muchas veces cuando sucede que el portavoz tira algo que el grupo todavía no, que el grupo todavía no se quiere hacer cargo o no puede hacerse cargo. El portavoz entonces puede rápidamente hacer archivo, por eso que les decía recién, ¿no? Inicialmente denuncia, pero luego continúa haciéndose cargo del malestar del grupo. ¿Y qué pasa con esto? Ese malestar grupal tiene que encontrar alguien o algo donde depositar. Por eso que existen los chivos, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor que sea el que abrió la boca y que destapó la olla y que después sea el culpable de todo esto. No sé si a ustedes les ha pasado y ahora esto lo vamos a relacionar con el portavoz en la familia, si les ha pasado en su seno familiar, en su familia o en su grupo de amigas, que hay alguien que habla y cuenta lo que en realidad está pasando en esta familia y que después a esta persona se le echa la culpa de haber generado un malestar, de haber traído problemas, de haber generado separación, ¿sí? No, mirá lo que hiciste ahora porque vos hablaste, mirá todo lo que pasó. Y en realidad, y esta persona obviamente después se termina sintiendo re mal, de verdad muchas veces creemos que es culpa nuestra, pero en realidad esta persona está siendo la portavoz, está contando algo que tiene que ver con, quizás muchas veces, a veces tiene que ver con los secretos familiares, al menos tiene que ver con algo que está pasando en esta familia o en este grupo, eh, que no es ella la culpable de esa situación, sino más bien es ella, esta persona, la que se anima y la que tiene la fortaleza y la que se banca después, ¿no? Todo lo que viene, em, y la que se anima a poner eso sobre la mesa y decir, che, acá hay que elaborar esto, o lo que está pasando acá es esto, a ver, saquémonos las caretas, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente, y ahí es donde nosotros apuntamos, y ahí es donde se hace explícito lo implícito o donde se hace manifiesto lo latente. Cuando el portavoz lo trae y lo pone sobre la mesa. Y ahí es, che, acá lo que está pasando es esto. Hagámonos cargo de esto que está pasando. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿De qué forma? ¿No? Y ahí es donde, bueno, nosotros como coordinadores vamos a tomar o levantar eso que trae el portavoz y evitar no dejarlo pasar y tratar de que el grupo lo pueda también trabajar. Esto estaba grabando, ¿no? ¿Qué hacía la loca esta? Fue a buscar a tu hijo. Bueno, vamos a cumplir. Ah, ¿qué hora se van? Ahora está, estoy llevando. Ah, sí. Bueno, ah, bueno. Entonces, es posible, digamos, como dice acá, detectar, sobre todo en los grupos familiares, portavoces capaces de hablar sin palabras, como el caso de los que enferman, ¿sí? Es decir, esos portavoces que no pueden decir, no pueden poner en palabras ese malestar grupal o ese malestar familiar, sino que lo que hacen es somatizar, ¿sí? Entonces, lo que generan es algún tipo de dolencia, síntoma, enfermedad en el cuerpo, ¿sí? Y bueno, desde ese lugar ellos manifiestan o portavocean eso que está pasando en el grupo. Pichón habla mucho sobre esto y esto está buenísimo también que lo tengamos en cuenta porque él trae este concepto de portavoz desde el ámbito familiar. Y él cuando comienza a trabajar con personas que estaban internadas en hospitales psiquiátricos, comienza a ver que hay una estrecha relación entre esa dolencia, esa enfermedad eh, que tiene esa persona que entró en ese lugar y lo que está pasando en la familia. ¿Qué es lo que hace la familia en este caso? Bueno, obviamente chiva a esa persona
y ¿qué hacen? Lo sacan y lo internan o lo ponen en otro lugar, ¿no? Pero bueno, esto de sacarse un poco el problema de encima, ¿no? Obviamente que acá entre paréntesis, por supuesto que hay personas con las que a veces es muy difícil convivir, más que nada si tienen quizás patologías más graves y demás. Eso, por supuesto que lo ponemos entre paréntesis, ¿no? La aclaración. Pero digo, en términos de esta lectura, bueno, es depositar que se lleve, digamos, con él todo lo que pasa en esta familia y acá hacemos como si no ha pasado nada. Bien, los que enloquecen, los que dejan de aprender, los que somatizan, son portavoces silenciosos de desajustes grupales. Fíjense qué importante. Acá está bueno pensar si ustedes en algún momento de su vida han sido portavoces familiares o en su grupo de amigos o en su grupo de trabajo. Ahora vamos a el rol saboteador. Es el líder de la tarea, de la resistencia al cambio, el integrante que adopta este rol es el que va a contrapelo de la tarea del aprendizaje del proceso grupal. ¿Qué pasa con el saboteador? Genera siempre mucho malestar también en el grupo. ¿Pero por qué? Porque es el que constantemente está saboteando la tarea. ¿Sí? Es el que está haciendo que la tarea se detenga, es el que retrasa todo, es el que, no sé, habíamos quedado juntarnos a las 5 y a último momento no se puede juntar, o es el que estamos por entregar el trabajo práctico y lo quiere revisar todo antes de entregarlo, ¿no? El que siempre, obviamente acá tratemos de no personificarlo en una persona, sino saber que también es un rol que para el grupo le es funcional, pero es eso, ¿no? Como el que siempre está, de alguna u otra manera, obstaculizando que esa tarea se lleve a cabo, ¿sí? Ya sea porque interrumpe, porque pregunta, porque no viene, porque no hace, ¿no? Como que, acá decimos él, pero pueden ser obviamente saboteadores, distintas cosas, distintas circunstancias, también pueden sabotear muchas veces la tarea. Em, ¿Qué pasa con el saboteador? Después, por ahí, es probable también que se le termine chivando porque genera malestar en el grupo. Genera mucho malestar un saboteador en el grupo. Precisamente ¿por qué? Porque la gente quiere aprender, quiere avanzar, quiere hacer, y estos roles, digamos, son los que están todo el tiempo deteniendo sí, deteniendo ese aprendizaje. Entonces eso molesta. Imagínense ustedes que estamos tomando una clase de algo que les interesa y hay alguien todo el tiempo interrumpiendo a la docente, ¿sí? O queriendo hacer aportes que, bueno, porque a veces no son pertinentes, uno se da cuenta que está acaparando la palabra, monopolizando la palabra. Entonces, digo, quizás eso al principio uno no reacciona, no le genera malestar, pero con el continuar del tiempo, si ustedes tuvieran que verlo todos los días y todos los días es la misma situación con todas las docentes, esto, por supuesto, que al finalizar genera este malestar. Perturba el proceso de aprendizaje del grupo, impidiendo que éste se centre en la tarea y también, por supuesto, que dificulta el cambio. Y por último tenemos entonces el silente, que es en quien el grupo deposita todo lo perceptorio, ¿sí? Como que existe esta fantasía de que es el guardián de algún secreto grupal, eh, y esto de que es el guardián de algún secreto grupal tiene que ver con que esta persona no habla o no sé lo que piensa, no sé qué es lo que le pasa por su cabeza, y esto genera esta fantasía persecutoria en el grupo, ¿no? Yo estoy, especialmente para las personas que están más bien, ocupan otros roles, ¿no? Más bien de líderes o de portavoz, están todo el tiempo hablando en el grupo o haciendo, cuando hay roles que están estereotipados y que son silentes y que siempre están como manteniéndose al margen de toda la situación, muchas veces puede pasar que a la larga el grupo deje de sostener ese tipo de roles y empiecen a archivarlos, ¿sí? Y empiecen a obligarlos a hablar, ¿no? Como en este buen sentido, como, che, bueno, ¿y los silentes por qué no hablan? ¿Qué pensarán? A ver, vamos a ver qué piensan ustedes, qué dicen, por qué no hablan, ¿sí? Entonces empieza a generar toda esta fantasía y todo este malestar también en el grupo. ¿Por qué? Porque como decimos esto, bueno, no es el que, digamos, no habla, pero piensa, pero escucha, ¿sí? Pero hace caras, pero hace movimientos. Entonces
Ya te puede pasar a vos como persona individual que estás hablando y te parece que tu compañero o tu compañera que es silente hizo una cara, ¿no? O se sonrió o hizo una mueca y capaz que nada tiene que ver con lo que estaba diciendo y eso enseguida empieza a disparar estas cosas. Y esto a nivel grupal después se empieza a retroalimentar. Ser silente no significa no participar, ya que también obviamente participar desde el silencio, que es otra forma de comunicar. Lo que sí es importante, y esto aprovecho para quienes están en este camino de la psicología social, que en los roles en los que les toca estar, en los grupos, empiecen a, si ustedes más bien tienen este rol silente, empiecen a intentar cambiarse de ese rol, porque ¿qué pasa? Ustedes después van a estar coordinando grupos, y es muy difícil, e inclusive como que te expone mucho, pasar de repente de ser completamente silente a tener que coordinar un grupo, ¿sí? Entonces, es importante que por ahí esto lo vayan trabajando. Si ya se recibieron, bueno, no importa, lo pueden ir trabajando en los grupos donde forman parte o acá mismo en la membresía, con esto que vayamos trabajando. Pero es importante eso, ¿no? Como, bueno, a ver, de a poco me voy corriendo, me voy saliendo de ese rol, pero también por una cuestión personal de poder empezar a practicar el estar en grupo, el coordinar, el estar con otras. Lo que tenemos que saber de los roles es que los roles deben ser móviles, ¿sí? Es decir, no hay un rol fijo, los roles son situacionales, se dan en un aquí y ahora. Recuerden lo que les explicaba al principio, la persona lo asume y el grupo también lo adjudica. Y eso tiene que ver con este aquí y ahora, ¿por qué? Porque ante distintas tareas, ante distintas actividades, quizás van a haber liderazgos distintos, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una persona que en los otros grupos, ¿no? donde participo, muchas veces no tengo un rol de liderazgo, porque la actividad que me convoca, la tarea que me convoca, quizás no es mi fuerte y hay otras personas que tienen más esta tarea de liderazgo, capaz a veces tengo un rol más de portavoz, ¿sí? En cambio, en otros grupos relacionados a cuestiones que tengan que ver con lo laboral, con la psicología social, con la coordinación, bueno, en el grupo sí tengo un rol más de líder, pero tiene que ver con la tarea que me convoca, ¿sí? Hay tareas con las cuales yo me siento más afín, más capacitada y me sale ser más líder, y hay otras tareas que no, por esto de lo que hablábamos recién, la situacional. Si no, piénsense ustedes en sus grupos, que esto me parece importante también, acá, voy acá al último, ¿qué roles ocupan ustedes dentro de los grupos de los cuales son parte? Esta le voy a dejar como tarea. ¿Cuál es tu rol? ¿Qué rol ocupás en el grupo de los cuales sos parte? Y está bueno que te hagas una lista y decir todos los roles que ocupas. Y en el momento que estés ocupando esos roles, hazlo de la forma más consciente que puedas, para también poder identificar cómo es la dinámica grupal, cómo sos vos cuando cambias de rol, en qué momento, qué circunstancias, ante qué situaciones tus roles cambian o vos cambias de rol, ¿sí? Eso es importante, un registro obviamente nuestro propio, pero además también para aprender a leer al otro y a leer la grupalidad, ¿sí? Por eso me parece fundamental. Entonces, los miembros de un grupo pueden ocupar determinado rol en un momento dado para pasar a ocupar un rol contrario en un momento siguiente, por precisamente esto que hablaba de las situaciones. Última aclaración, el equipo de coordinación, observadores, docentes, talleristas, facilitadores, como le quieran llamar, tienen una función que es asimétrica. Por lo tanto, no forman parte del grupo y no los debemos analizar con los roles puchanianos. Porque muchas veces sucede que nos confundimos, o bueno, y acá es un grave error para mí, que por favor, si se confunden en esto, espero que ahora les quede claro. Sepamos que a quienes podemos analizar con este tipo de roles van a ser aquellas personas que tengan roles horizontales, simétricos, y es decir, entre compañeros de estudio, de trabajo, ¿sí? Si dentro de este grupo de trabajo hay una persona que es su jefe y tiene su equipo a cargo, ese jefe
más allá de que desde lo laboral se entiende como líder del grupo, en realidad si nosotros lo pensamos desde la teoría de Pichón, no lo analizamos como el líder, porque tiene un rol que es asimétrico, está en otro nivel, ¿se entiende? Ahí no hay una relación de simetría. Sí va a haber una relación de simetría entre el equipo de trabajo, y ahí se van a dar estos tipos de roles, ¿no? Porque esta persona es mi jefe, entonces yo no le puedo discutir a mi jefe y se supone que mi jefe va a venir a darme órdenes, me va a decir lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces no puedo ahí decirle, no, mira, yo creo que vos tenés un rol autoritario o que nosotros no te queremos adjudicar ese rol, no puedo, ¿se entiende? En el equipo de trabajo, lo mismo para docentes, etcétera. ¿Sí? Siempre entonces analizamos todo grupo en relaciones que son simétricas, ¿sí? Relaciones vinculares, en donde las personas se vinculan desde un mismo lugar. Todos somos compañeros de estudio, perfecto. Acá todos somos egresados, todos trabajamos en este equipo, ¿sí? Pero no podemos hablar, entonces, o no podemos analizar a funciones que son asimétricas. Bien, eso espero que les haya servido, fue como ahí un rápidamente, eh, ahí, una cosa muy fugaz con los roles. Si alguien quiere que profundice en algo, que dé más ejemplos o algo, me escriben, como siempre saben que es súper abierta a aportarles lo que pueda. Y les dejo esta tarea, cuáles son los roles que vos ocupás en los grupos de los cuales sos parte. Hasta el próximo video. Chau, chau.